Buenas noches, bienvenidos a la sesión del capítulo de tumores. El día de hoy vamos a hablar de cirugía planificada y no planificada en ortopedia oncológica, éxitos y errores. Contamos con un grupo variado de panelistas, los cuales nos van a platicar sobre sus experiencias. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en México el cáncer es cada vez más frecuente. El cáncer se ha convertido en nuestro país en la tercera causa de muerte, solo por detrás de enfermedades del corazón y la diabetes mellitus. Estos son datos tomados del INEGI. La mortalidad por el cáncer se ha mantenido desde hace aproximadamente 30 años. Esto hace que sea un problema cada vez más frecuente para los médicos y por lo tanto, la importancia del ortopedista oncólogo no solo radica en el manejo de los tumores primarios, sino también en el manejo de los tumores metastásicos, ya que el sistema esquelético es el sitio más común de localización de metástasis después de los pulmones y el hígado. Las metástasis, por lo tanto, son el tumor óseo más frecuente. Recordemos que los principales cánceres que dan metástasis a hueso son el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer de tiroides, el cáncer de riñón y el cáncer de próstata. Es sin duda la enfermedad ósea metastásica la principal causa de discapacidad del paciente oncológico. Y esto va a seguir aumentando y aumentará conforme aumenta la prevalencia y la supervivencia del cáncer. Podemos ver en la imagen de arriba, en la primera imagen, una fractura de fémur en terreno previamente dañado. Observen en la radiografía cómo se presenta un patrón un patrón apolillado con múltiples lesiones líticas que condicionan la fractura de ese fémur. Vemos también en la siguiente imagen lo que es una fractura de húmero en terreno previamente dañado y también observen la presencia de lesiones líticas. Abajo, en la radiografía de pelvis y cadera, observamos lesiones mixtas. Esto fue dado por un cáncer de mama triple negativo. Observen cómo presenta una fractura en terreno patológico en lo que es el fémur izquierdo, cómo hay lesiones líticas hacia la sínfisis del pubis y la presencia de lesiones blásticas, múltiples lesiones blásticas en el fémur proximal, en isquio y en ilíaco. Hablando de sarcomas, los sarcomas son un grupo heterogéneo de tumores malignos derivados de las células mesenquimales. Son raros, corresponden a menos del 1% de todos los tipos de cáncer en el adulto y a 20% de todos los tumores sólidos malignos en niños, con una incidencia, de acuerdo con el Grupo Europeo, de 4.8 por 100.000 habitantes. En la imagen de arriba pueden observar un osteosarcoma osteoblástico en fémur proximal, la imagen característica en rayos de sol. Pueden ver también lo que es un condrosarcoma en fémur proximal. Observen las calcificaciones en su interior y un osteosarcoma parosteal desdiferenciado en fémur proximal. El tratamiento de los tumores musculoesqueléticos es multidisciplinario y recae en cada uno de los miembros del equipo la responsabilidad de una adecuada valoración y tratamiento del paciente. Cada vez hay más datos y reportes en la literatura sobre errores en el diagnóstico y en el tratamiento de los pacientes con cáncer. Pero el error más frecuente es no ver y no escuchar. Les presento un caso de un paciente femenino de 60 años con un diagnóstico de cáncer renal. La paciente refería dolor a nivel de la cadera derecha, un dolor constante, e incluso en una radiografía se alcanza a ver una lesión lítica en la zona 2 de la pelvis, en el acetábulo. Sin embargo, no fue detectada. 3 meses después regresa la paciente con una fractura de acetábulo y una progresión de la lesión lítica en la pelvis. Bueno, vale la pena mencionar que el abordaje diagnóstico de los tumores esqueléticos es muy variado, pero en este momento vamos a hablar principalmente sobre los mejores estudios para hacer una planificación preoperatoria, para poder determinar qué o cuáles son las mejores alternativas para
tratamiento definitivo de nuestros pacientes. La resonancia magnética sin duda es el mejor estudio para una planificación preoperatoria. Dentro de las múltiples opciones que nos permite determinar la extensión del tumor hacia las partes blandas. Es el mejor estudio para la detección de lo que son las metástasis saltatorias, es decir, la extensión intramedular del tumor. Incluso nos permite determinar lo que es el daño articular. En muchos tumores, por ejemplo, el tumor de células gigantes nos permite determinar incluso si ese paciente puede ir para una cirugía de salvamento o ya sea un curetaje o una prótesis. Podemos determinar también el grado de necrosis tumoral preoperatoria y sobre todo nos permite encontrar la relación entre lo que es el fémur, el tumor y el paquete neurovascular, lo cual es muy importante para poder hacer una buena planificación preoperatoria. La biopsia es un procedimiento crítico. Más adelante los ponentes van a hablar acerca de lo importante que es una buena biopsia. Y es un procedimiento crítico porque una biopsia mal realizada puede condicionar incluso la pérdida de la extremidad por parte del paciente. En un estudio de este año, precisamente, se ha demostrado que se ha incrementado la cantidad de biopsias realizadas en centros no especializados y que esto ha incrementado la realización de amputaciones innecesarias e incluso la alteración del procedimiento quirúrgico. Por eso resulta muy importante lo que desde artículos clásicos del doctor Enneking menciona de que aquel médico que realiza la biopsia es el médico que va a realizar el procedimiento quirúrgico definitivo, porque nos cambia todo el panorama en el tratamiento. Les presento rápidamente un caso de un paciente masculino de 21 años con diagnóstico de osteosarcoma osteoblástico, un Enneking 2B, AJCC 2B. Vean el importante aumento de volumen en el fémur distal. La resonancia magnética nos permite determinar la extensión del tumor hacia partes blandas y su relación con el paquete vascular. Tenía el paciente una fractura en terreno previamente dañado, se hizo una resección amplia y la colocación de una prótesis modular. Bueno, esto es solo el comienzo. A continuación, nuestros expertos se encargarán de hablar más acerca de las cirugías planificadas y no planificadas en ortopedia oncológica. Le cedo la palabra al doctor Ernesto Delgado Cedillo, quien va a hablar sobre cirugías planificadas y no planificadas en tumores óseos benignos agresivos. Gracias. Hola, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ok. Voy a compartir la pantalla. Ok, me parece, ¿sí se ve? Sí se ve, doctor. Okay, bueno, pues muchas gracias al doctor Miguel Ángel Clara Altamirano, compartir este espacio con el doctor Luis Miguel Linares González y con el doctor Dorian García Ortega y todos nuestros participantes. Buen tema nos han asignado. Vamos a hablar un poco sobre este tema, cirugía planificada y no planificada en tumores óseos benignos agresivos, éxitos y errores. Bueno, vamos a hablar un poquito, nos permite sobre conceptos básicos. ¿Qué es la planificación? La planificación se puede definir como un proceso bien meditado, con una ejecución bien hecha, metódica, estructurada, con el fin de obtener un objetivo o un objeto determinado. Si ven ustedes las radiografías que les estoy mostrando ahí, claramente vemos que quizás hicieron una buena planificación, desafortunadamente nunca vieron que se trataba de un tumor en la rodilla y le hicieron un procedimiento de probablemente un hueso, tendón, hueso, es una foto un poquito vieja, pero pues algo que no tenían ni siquiera contemplado. Un poquito más amplio, la planificación puede tener más de un objetivo. Finalmente es una forma organizada que se podrá dar mediante diferentes tareas, pueden ser complejas y finalmente tenemos que conseguir varios objetivos. Por otro lado,
En cuanto mayor sea la planificación, más fácil será obtener los máximos objetivos con el mejor esfuerzo. Muchas veces se pensaba que la cirugía de ortopedia oncológica tendría una posibilidad, un grado de implanificación o de improvisación, la cual cada vez nos damos cuenta que está más alejada de la realidad. Hay que tener también muy claro estos conceptos de lo que es un tumor, que es el crecimiento de unas células que no está totalmente controlado por los sistemas reguladores del organismo. Le llamamos neoplasia. El cáncer, como un grupo de enfermedades, se caracteriza por dos características bien importantes, que es la normalidad celular que se transmite a las células hijas y se manifiesta por esta reducción del control con invasión a los tejidos y la metástasis. Esto nos fabrica un concepto importantísimo en la ortopedia oncológica, que es el concepto de comportamiento biológico, que es una serie de secuencia de eventos en el crecimiento y desarrollo de los tumores, y vemos que se van desarrollando básicamente en la misma forma. Comportamiento biológico es lo siguiente, es la manera de comportarse. Tiene que ver básicamente con la velocidad del crecimiento de una lesión, su capacidad de invasión, la capacidad de destrucción de los tejidos adyacentes y el tejido que van formando alrededor. Existe una interacción muy interesante entre lo que consideramos el tumor y el tejido adyacente. A todo este grupo de cambios, a la secuencia natural de los eventos que se van presentando, es lo que nosotros le llamamos comportamiento biológico. Y vean, es el mismo, utilizando esta figura, desde el tumor más benigno, o que tenga una tasa de crecimiento más lento, hasta el tumor más maligno, siempre y cuando se originen los tumores en el tejido conectivo, lo que nosotros llamamos mesénquima. Bueno, entonces, tenemos que el comportamiento biológico se caracteriza las lesiones tumorales que surgen del hueso y de los tejidos blandos y tienen patrones característicos porque tienen un comportamiento, porque tienen un origen mesenquimatoso común y una región anatómica común. Estos patrones son únicos y nos permiten, afortunadamente, estadificar y clasificar a los tumores. Por otro lado, desde el punto de vista ortopédico, siempre hemos pensado en que tenemos que pensar en qué parte del segmento se encuentra afectado, cómo está interviniendo en la enfermedad, y me acuerdo de estos 4 puntos que en forma prácticamente como conocimiento oral nos pasaban nuestros maestros, ¿no? Hay que entender muy bien la afectación patomecánica del segmento para buscar prevenir deformidades con el tratamiento, corregir deformidades, dar estabilidad de edad funcional a la extremidad. ¿El tratamiento qué es? Bueno, el tratamiento es un conjunto de procedimientos que vamos a ordenar para buscar la curación o la mejoría de nuestros pacientes. Evidentemente, siempre tenemos que establecer el diagnóstico o diagnóstico probable del paciente y vamos a decidir sobre la mejor terapéutica que podemos tener. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues identificar el objetivo último de tratamiento, que puede ser la curación, que ya sería extirpar el tumor, reducir una luxación o una fractura. Prevenir una recidiva, como lo hacemos cuando aplicamos quimioterapia en el cáncer, el uso de aspirina para el infarto. Limitar el deterioro estructural, que es como, por ejemplo, cuando nosotros alineamos fracturas. Identificar, seleccionar el tratamiento específico, identificar los blancos de tratamiento. Vamos a ver que si vamos a curar, vamos a prevenir una recidiva, vamos a limitar el deterioro estructural, vamos a remediar la molestia actual, vamos a brindar seguridad o vamos a dejar morir a nuestro paciente con bienestar y dignidad. Hay veces que es bueno no tratar. Cuando se trate de una enfermedad que sea un falso positivo y hay que derrotular a los pacientes. Cuando el tratamiento sea peor que la enfermedad, por ejemplo, quimioterapia o radioterapia en pacientes muy enfermos o muy ancianos, o cuando el síndrome sea trivial y se autolimite.
¿Cómo llegamos a los tratamientos? Pues de acuerdo a nuestra propia experiencia clínica o como lo veían con el doctor Clara, con bases sellos clínicos basados en criterios metodológicos muy claros y estrictos. Entonces, ¿qué nos sirve para poder, como primer momento que tenemos el diagnóstico? Bueno, la clasificación histológica de los tumores musculoesqueléticos, ahí los tienen, formadores de hueso, de cartílago, el TSG, que por sí mismo tiene toda una manera de ser y de comportarse muy, muy interesante. Precisar si son tumores de tejido conectivo, otros tumores o lesiones pseudotumorales. Importantísimo, la clasificación de Deniken es un dibujo que tiene mucho tiempo, pero sigue siendo muy, muy útil. Nosotros vamos a enfocarnos en esta parte de la plática a las lesiones de comportamiento agresivo. Estas lesiones son localmente invasivas, no están limitadas por una cápsula o por fronteras naturales y pueden penetrar la corteza y la cortical de los huesos y con un alto índice de recurrencia. Tenemos que hacer un diagnóstico clínico de gabinete, laboratorio, estudios especiales y muchas veces hacer biopsia de nuestros pacientes, como ya se los habíamos mencionado. Son lesiones de crecimiento rápidos que crecen en semanas o meses, que producen dolor, aumento de volumen y limitación funcional y muchas veces fractura en terreno patológico, con la capacidad de salir del compartimiento donde iniciaron. Histológicamente, sin embargo, son benignos. Esto quiere decir que no son realmente neoplasias, aunque pueden desarrollar algunos de ellos metástasis pulmonares como el TSG. Otros ejemplos son el condroblastoma y el fibroma condromixoide, que ven en estas dos imágenes. En la primera, increíblemente, se trata de un quistosio aneurismótico de comportamiento benigno agresivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros tenemos que planear nuestra cirugía para obtener un resultado que hemos previsto. Acordémonos que nos movemos en un universo probabilístico. No se trata de improvisar, sino de probar las técnicas y aplicarlas de la mejor manera posible para lograr los siguientes objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? El control completo de la neoplasia, ya sea que sea local, regional, sistémico. Por otro lado, y en segundo lugar, siempre la máxima funcionalidad posible, lo que llamamos el tratamiento ortopédico y la reconstrucción. En este caso, se trata de un condroblastoma, el cual se hace un manejo conservador con embolización y se logra el control del tumor. Hay que ver qué tipo de cirugía oncológica se va a realizar, si es una resección intralesional, marginal, amplia o extracompartimental que no requiere reconstrucción, ver qué tipo de defecto vamos a generar, si conserva o pierde corticales, y si vamos a conservar o perder la articulación, y si vamos a ver qué tamaño del segmento se ha perdido. Ver qué métodos de osteosíntesis disponemos, si nuestros implantes tienen una buena durabilidad y el costo. Ver qué tanto vamos a poder restituir el segmento óseo perdido y podemos aplicar osteoinductores y osteoconductores. Identificando los bancos de tratamiento, luego un tercer elemento que se viene a agregar a la ortopedia oncológica es esta parte. Primero la resección con márgenes oncológicos adecuados, la adyuvancia ya sea con elementos físicos, químicos o biológicos, y después la reconstrucción osteoarticular compleja de acuerdo a lo que consideremos para ese momento. ¿Qué debemos de considerar? Ya lo decía el doctor Clara. Primero, establecer el comportamiento biológico de la lesión lo más completo posible. Realización de procedimientos diagnósticos con criterios de salvamento y conservación de las extremidades. Es una biopsia que pueden ver ahí muy mal tomada, que nos limita posteriormente la realización de cirugías conservadoras. Identificar, por favor, la posibilidad de tumores óseos de cualquier comportamiento biológico en las fracturas. Vean ustedes, se ven una osteosíntesis controversial, si me lo dicen de alguna manera, y esta es la evolución de una lesión que puede terminar muy mal. O esta otra, un tumor de células gigantes a la cual se le hace una osteosíntesis. No se piensa en el diagnóstico neoplásico o de tumores de benigno agresivo y termina con un mal resultado. Repito otra vez, control oncológico, local, regional y sistémico, máxima funcionalidad posible y una reconstrucción. Otra, vean, un TSG, curetaje, criocirugía y reconstrucción osteoarticular con cemento y clavos. Otro caso, TSG, una resección en bloque, donde el aparato extensor de la rodilla nos permite
mantener la extremidad, pero el aparato extensor no sirve para dar los márgenes. Un quiste óseo aneurismático de crecimiento benigno agresivo, se hace una adyuvancia y después se reconstruye con el mismo segmento. Un controblastoma al cual le aplicamos, vean el criterio oncológico, resección de la biopsia, criocirugía y reconstrucción como un injerto y el cierre. ¿Qué debemos hacer? Estudio diagnóstico sistemático, individualización del tratamiento y siempre, siempre, siempre una vigilancia estrecha. A continuación, me parece... Ok, a continuación tenemos al doctor Luis Miguel Linares González, quien nos va a hablar sobre cirugía planificada y no planificada en tumores óseos malignos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Ya tenemos la imagen. Es correcto, doctor. Ya lo vemos. Puede compartir pantalla, por favor. Perdón. Bueno, agradezco al comité organizador para la presentación de este tema que da su consideración y espero que todos aprendamos realmente de esta sección porque es a veces difícil poder realizar la selección de algunos pacientes, pero dentro de las consideraciones generales tenemos que preguntarnos si estamos familiarizados con el conocimiento de los tumores musculoesqueléticos malignos, que es el caso que me corresponde a mí, o conozco también el protocolo de estudio que debe realizarse en cada caso. Sin embargo, lo más característico es desde el inicio, sé interpretar los estudios de imagen. En algunas ocasiones nos damos cuenta que llegan incluso con algunos diagnósticos avanzados por imagen, pero realmente no corresponden ni a una ni a otra lesión. Entonces, por ejemplo, en lo que es la página del cáncer, precisamente, nos hablan sobre las características, si estas son mucho más pequeñas, nos dan oportunidad de hacer un tratamiento ideal, o sea, tenemos opciones de tratamiento, ¿sí? Y sin embargo, algunos cánceres, pues bueno, pueden o no pueden incluso presentar los síntomas, y esto no se presenta en todos los casos. Ahora bien, la mala planeación puede presentar precisamente, o se puede presentar desde explorar e interrogar. Si no lo hacemos completo, vamos a empezar mal. Si Doctor revisamos todos Linares, los estudios, estamos bien. compartimos pantalla, por favor. ¿Perdón? Compartimos pantalla, por favor. A ver. Abrimos su presentación. Permíteme un segundito. Ahí está la presentación. ¿Sí la estaban viendo? Perdón. No, le había faltado compartir. Y en el botón inferior, color verde, le damos clic. Sí. Selecciona el archivo y comparte. Perfecto. Y modo presentación, por favor. Ahí. Claro, claro. Muy bien. Continúe, por favor. Y entonces estábamos con la detección temprana del diagnóstico y la estadificación de cáncer óseo. Y tenemos que hacer la interrogación y exploración completa, revisar todos los estudios para que esto no comience como una mala planeación. Recordar que los errores diagnósticos se pueden evitar precisamente si se toman en consideración las características radiológicas y en especial por edad y la localización de las lesiones. Cuando comienza un fracaso en el diagnóstico temprano, el problema viene tan solo en operar o no operar radiografías. Si nos damos cuenta de las características, pues precisamente vamos a tener en cuenta todas las imágenes que nosotros tenemos a nuestro alcance y al mismo tiempo debemos de considerar que cuando se conoce un mecanismo de lesión, cuando llega un paciente con una fractura, pues debemos considerar si fue de alta o de baja energía. Cuando realizamos la biopsia correcta, pues bueno, definitivamente, como ya lo mencionó el doctor Delgado, nos va a beneficiar. Sin embargo, hay algunas otras que no lo hacen. Hacer énfasis en el diagnóstico histológico, porque si bien ustedes lo pueden observar, existe la displasia fibrosa y existe el osteosarcoma. Y algunas de ellas, por imagen, pueden compartir y pueden ser un diagnóstico mal hecho. No se debe improvisar precisamente el tratamiento que ya está planeado. Sin embargo, durante una cirugía sí se puede hacer esa modificación cuando existe la necesidad, pero no es solamente por improvisar.
Todo esto, si no lo llevamos a cabo, pues puede llevar un riesgo en la vida del paciente y en su caso, o también en alguna de las extremidades. Pero hay que ver que existe la posibilidad, hasta un 30%, que puede presentar recidiva local o incluso puede fallecer el paciente. Ahora bien, nosotros tenemos aquí lo que viene siendo el estudio completo que debemos de seguir, lo que vienen siendo las imágenes radiológicas con las características que nos brinda precisamente desde un principio, y ya posteriormente nos vamos apoyando con la tomografía, con la resonancia magnética para ver todas esas características de extensión precisamente, y lo que viene siendo los estudios más sofisticados como lo que viene siendo el estudio de medicina nuclear, lo que viene siendo las angiografías o las de sustracción digital, y en este caso también lo que es el estudio de tomografía por emisión de positrones. Teniendo esto en cuenta, también hay que tener muy presente que cuando se va a tomar una biopsia, pues hay que ser muy cautelosos en el sitio donde debe de tomarse, porque podemos llegar a tener tanto una fractura como, si lo alcanzan ustedes también a ver, una neoformación del tejido que se estuvo tomando. Entonces, esta es la recomendación precisamente en donde se deben de tomar y no las biopsias. Ya se mencionó la mala toma de la biopsia, el tamaño que se hace para una biopsia, porque esto viene siendo muchas veces para el tamaño de una cirugía, y pueden ustedes observar en este caso cómo viene del lado medial, pasa por el lado anterior y termina en la cara lateral. Eso precisamente para tratar de resolver esta lesión. Sin embargo, otra de las causas que tenemos que planear perfectamente bien es dónde vamos a dejar el drenaje. Lo debemos de dejar en la línea que continúa precisamente después de la herida. No lo debemos de alejar y no lo debemos de alejar tampoco en dirección distal. La patología sabemos que es difícil, que es de poca frecuencia. El diagnóstico histopatológico también es difícil. Muchas veces tienen que hacer otras pruebas avanzadas. Pero nosotros nos tenemos que preguntar, ¿se operan nuevamente las fracturas con o sin tumor? Como el caso que tenemos aquí a la derecha. El material de reconstrucción, bueno, pueden ser muchísimos los materiales de reconstrucción que pueden ustedes optar por una reconstrucción o para una fractura. Sin embargo, primero tenemos que identificar qué es lo que tiene el paciente. Generalmente hay un poco interés en el tema, hay centros limitados en el adiestramiento precisamente para este tipo de patologías, pero lo más importante, consideramos que la falta de comunicación en el equipo multidisciplinario es precisamente en el mismo caso a tratar. Cuando no existe disposición y la falta de información es incompleta, pues definitivamente no se va a lograr algo muy bueno. Tenemos que tener en cuenta las infecciones. Precisamente el espacio muerto después de una gran resección nos puede dejar un gran hematoma. Si no colocamos los drenajes ideales, podemos tener este problema. Complicaciones de la herida, dehiscencia, retardo de la cicatrización, incluso necrosis de los colgajos. También puede existir una pérdida de fijación, un aflojamiento protésico, una inestabilidad articular, no unión, y como les mencionaban, pues bueno, si esto ustedes estaban tratando de hacer una reducción adecuada, pues definitivamente es posible que en la reducción fallaron, pero nunca se fijaron que estaban en un terreno previamente dañado. Entonces, el no individualizar cada caso, pues nos va a llevar precisamente a un problema. Este caso de un chico de 16 años con dolor de 4 meses, sin biopsia, pues obviamente lo reciben, ven que tiene una fractura, le colocan un sistema de fijación, el cual a los pocos meses comienza con cambios, como ustedes lo pueden observar, ¿sí? Obviamente no tenía la biopsia, lo operaron bajo el término que era un probable quiste óseo con la fractura, y pueden ustedes observar la evolución que tuvo en este caso, y pese a esta imagen, optaron por colocar este sistema. Yo puedo criticarles mucho esto, pero lo principal es que no se dieron cuenta precisamente del diagnóstico. Entonces el paciente queda con una lesión de por vida que incluye prácticamente su vida. Y llegamos a la parte controversial. El margen quirúrgico. Se ha definido que el margen quirúrgico adecuado, por lo menos ahora, es de 2 centímetros para hueso y la existencia de un margen de tejidos blandos alrededor, como se puede observar en la imagen. Sin embargo, en términos de tamaño del margen óseo, algunos han optado o han aceptado que esos 2 centímetros, ¿sí?, sugieren el margen que puede ser tan estrecho como 6 milímetros de libre de tumor.
Entonces, si nosotros perdemos estos 2,5 centímetros que por lo regular nosotros dejamos, ahora teniendo en cuenta estos 2 centímetros, y si lo reducimos a 6 milímetros, pues imagínense todo lo que se puede suceder. Este es el control radiológico, pero el otro que ustedes observaron precisamente fue la parte de patología. Seguimos con la parte controversial. El margen de menos de 2 centímetros con una sección arriesgada precisamente, pues nos va a demostrar que la cantidad inadecuada de tejidos resecados puede aumentar la probabilidad de una recaída local. Y al mismo tiempo, si estamos hablando de que el tumor presente en un margen quirúrgico entintado, como la imagen que ustedes están viendo aquí, y los márgenes quirúrgicos cercanos a menos de 5 milímetros, al margen de resección, pues va a aumentar la recurrencia en un 57%. Si de por sí cuando se hacen amplios puede presentar un 10.7%, imagínense aumentar la recurrencia a un 57%. Otro de los factores de mal pronóstico cuando no se tiene en cuenta la planeación es precisamente la metástasis, como ya se mencionó, las metástasis saltarinas y ganglionares, la localización axial como la columna y la pelvis, los tumores de gran tamaño, los niveles elevados de fosfatasa alcalina y deshidrogenasa láctica, y la pobre respuesta de neoadyuvancia. Aquí tenemos el caso, un osteosarcoma, y acá tenemos una metástasis ósea. El decir, vamos a poner la mejor prótesis o endoprótesis, bueno, pues hay que tener en cuenta precisamente por qué la vamos a poner, por qué se decide por una o por qué se decide por otra. Cuando tenemos una buena respuesta al tratamiento de quimioterapia, una mínima contaminación, una buena conservación del aparato extensor y la probabilidad de cobertura músculo-fascio-cutánea, pues bueno, precisamente nos va a dar un excelente resultado, pero principalmente ahora es la posibilidad económica para la adquisición. Si tenemos un resultado ideal, bueno, pues la calidad de vida del paciente va a ser fabulosa. Hay que tomar en cuenta que tenemos limitaciones quirúrgicas como el tamaño y el tiempo de evolución, el lugar anatómico, invasión pericapsular, infiltración de tejidos vasculares o nerviosos, el hematoma por fractura o por biopsia, como los que ya se estaba mencionando, la diseminación articular directa, la extensión intramuscular y en este caso el conocimiento y experiencia del cirujano, considerada como una de las más importantes. Un caso clínico en el que tenemos esta lesión osteocartilaginosa, se le hace su estudio de tomografía en este corte coronal. Aquí vemos un axial. Vean cómo estaba comenzando a comprimir lo que viene siendo el recto. Vemos la imagen de la gammagrafía con muy baja captación. Esta es la imagen 3D que tenemos y en base a todo esto, nosotros mandamos a hacer precisamente la planeación en 3D. Pese a que en muchos sitios este tipo de planeaciones 3D es muy buena, sin embargo ahorita les voy a dar la diferencia. Seguimos con la imagen, vean la estructura vascular, cómo se comprime, aquí lo podemos observar en la vista sagital. Y nuevamente el axial, vean hacia el surco donde viene el paso presente del escotador del ciático. La biopsia que se le realizó bajo control tomográfico, la planeación que se hizo dentro del quirófano, aquí tenemos la lesión osteocartilaginosa, que obviamente fue afortunadamente un condrosarcoma de bajo grado, que nos permitió hacer la resección completa, la cobertura o protección de los vasos sanguíneos, el abordaje posterior, independiente del abordaje anterior. Vean ustedes el modelo que se hizo y la resección completa de la lesión. Pero esto es lo que les decía yo con la imagen 3D. Podemos utilizarla con una cirugía asistida por computadora, pero lo más interesante de todo esto es que vean hacia dónde se dirige la vista de todos los cirujanos, hacia una pantalla. Entonces, muchos de los cortes pueden ser precisamente en una forma ciega. La evolución, aquí vemos cómo se quitó, no tuvo alteración para la marcha, y aquí lo vemos precisamente, fue operado primero en febrero del 2019, y este es el control de noviembre de 2019, sin captación, con buena remodelación, y un paciente que pasó un buen momento de rehabilitación, precisamente porque la desinserción, la manipulación, fue una neuropraxia muy pasajera, pero bueno, se llevó 2 meses en su rehabilitación. Así es que con esto les digo muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Linares. Sí. A continuación, les presento al doctor Dorian García Ortega. Él es médico adscrito del Servicio de Piel y Partes Blandas del Instituto Nacional de Cancerología.
Adelante, doctor Dorian, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Antes que nada, agradezco a todo el comité organizador, al Colegio Mexicano de Ortopedia, la invitación para la presentación. En un momento voy a compartirles la presentación. Un segundo. Doctor Linares, ¿puede Eh, dejar de compartir pantalla, por favor? En la parte superior. Gracias. ok, me dicen cuando ya esté listo. Listo, doctor, por favor. Ok, ya está compartida la presentación, ¿ya se ve? Bueno, Aún no se ve tu presentación. Aún no puede compartir pantalla, ok, por favor. ok, lo vuelvo a compartir. Un segundo. Ok. Ok, ¿ya se ve ahora sí? Ya, doctor. Ya se ve. Ok, perfecto. Bueno, a mí me correspondió hablar de un tema que es altamente controversial hoy en día. Es uno de los tópicos que son altamente discutidos en algunos de los foros internacionales. Y esto es, siguiendo la misma temática que han llevado mis ponentes previos, voy a hablar sobre cirugía planificada, pero en esta ocasión en sarcomas de partes blandas. Para esto hay que entender primero que un sarcoma de partes blandas no es una enfermedad, es un grupo de enfermedades malignas. Ese es el primer concepto que uno debe de entender debido a que el tratamiento en sarcomas se ha modificado en los últimos años de una forma muy importante. Por lo tanto, hay sarcomas que requieren un tratamiento muy específico y una mala planeación puede llevar a un pésimo pronóstico oncológico. Esta es la medida que les presento, son las estimaciones que tenía Estados Unidos para el año 2020, con una incidencia aproximada de 3.300 casos, de 13.130 casos y una mortalidad de 5.315, perdón, hay un cero de más. Aquí llama la atención que más del 50% de los pacientes con la presencia de sarcomas van a morir por la enfermedad. Aumentando todavía a esto un grado de dificultad, también tenemos que considerar algunos detalles que son bastante importantes. El primero es que en mayo, del 2020, hubo una actualización en la clasificación dada por la Organización Mundial de la Salud, en el cual ahora ya tenemos 175 entidades clasificadas dentro de este grupo de tumores malignos y están divididas en 117 para tumores tejidos blandos, 54 para entidades óseas malignas y 4 para tumores indiferenciados. Esto hace mucho más compleja la enfermedad. Aunado a esta situación, también uno de los problemas más importantes que se ha ido mencionando a lo largo de las charlas es este. Cuando nosotros hacemos o tomamos una biopsia, podemos modificar importantemente cuál va a ser el pronóstico del paciente, porque los patólogos nos pueden otorgar un diagnóstico diferente acorde a dónde fue tomada la biopsia. Vemos dos sitios distintos del mismo tumor, en el cual si yo tomo la biopsia en el sitio A, podemos tener un diagnóstico, o el patólogo nos puede dar un diagnóstico de un liposarcoma plomorfo, y si lo tomo en el sitio B, tenemos un rhabdomyosarcoma plomórfico. Esto hace que los pronósticos de los casos sean completamente diferentes, por lo tanto no podemos considerar de una misma forma a todos los pacientes que tienen sarcomas. Como les comentaba, cada vez toma más importancia. A pesar de que es una enfermedad extraordinariamente rara, los pacientes con sarcomas y con cirugías no planificadas, encontramos cada vez más en la literatura un incremento en el número de estudios que tratan de demostrar cuál es el impacto oncológico de los mismos. Aquí se resumen algunos de los estudios que presentan algunas características a mencionar, como cuáles. Vemos, por ejemplo, cuál número de pacientes que fueron resecados después de una cirugía no planificada y observen el porcentaje de enfermedad residual. Es muy variable, que puede ir desde un 18% hasta un 72%, con la presencia de recurrencia local cuando hay una enfermedad positiva en la resección, que varía desde el 8%. Y esto es muy importante para la hora del pronóstico de nuestro grupo de pacientes. Algunos de los trabajos, por ejemplo, el grupo de
australiano presenta el número de pacientes que presentaron cirugías no planificadas, que en total fueron 200 pacientes con lesiones no planificadas, versus los pacientes que fueron resecados de forma ordinaria. Cuando hacemos cuando empezamos a observar coherencia entre ambos grupos, nos damos cuenta de algunos de ellos son bastante importantes. Para empezar, cuando dividimos todos los grupos clasificados por la clasificación de la JCC, nos damos cuenta que hay una diferencia importante entre los pacientes que fueron resecados y presentaban enfermedad positiva versus los que no tenían enfermedad, que son estadísticamente significativos. Hay una de las controversias más notorias en este escenario es que los pacientes que presentan enfermedad con etapas clínicas mucho más avanzados, que son clasificadas como etapas clínicas 3 por la JCC, no existe una diferencia estadística. Esto en supervivencia. Y esto es muy de la mano con lo que platicaba el doctor Delgado sobre la biología tumoral. Hay que acordarnos que uno de los factores pronósticos más importantes de sarcomas es el grado tumoral. En cuestión de supervivencia libre de enfermedad, sarcoma específico, lo mismo ocurre para los pacientes. En términos globales, hay una diferencia significativa cuando se resecan y los pacientes tienen enfermedad positiva versus a los que no. Esto parece ser muy notorio en las etapas clínicas 1 y 2. En las etapas clínicas 3 es altamente controversial. Algunos detalles a considerar es que algunos factores que pueden promover que esto sea más común es la presencia de lesiones de más de 5 centímetros, pacientes con tumores que tengan grados tumorales altos. Cuando nosotros tenemos pacientes que los operamos, tienen enfermedad residual y se asocia a una cirugía no planificada, podemos encontrar algunas características. En cuestión de supervivencia global a 5 años, los pacientes que tienen estas características tienen una posibilidad de estar vivos del 68.8% comparado con un 92% en el grupo de pacientes que no presentaban enfermedad residual, con un riesgo relativo de 2.2, es decir, tiene 2.02 veces más posibilidades de morir ese grupo de pacientes. En cuestión de recurrencia local, encontramos también similitudes. En cuestión de los resultados previos, 75.8 versus 98.4, con un riesgo relativo de 1.62 y la tasa de amputación. Este es un detalle muy importante, debido a que la gran mayoría de los pacientes que son operados con una cirugía no planificada van a requerir una nueva resección que tiende a ser más mutilante de lo que hubiese sido una cirugía adecuadamente planificada, y la probabilidad de que este paciente se ampute se incrementa hasta 1.94 veces más. Sin embargo, existen algunos estudios que pueden llegar a ser un poco controversiales. Hay que tomar en consideración que esta es la mejor evidencia que existen sarcomas. ¿Y esto por qué? Porque la gran mayoría de los resultados están sustentados en estudios retrospectivos, que en su mayoría o son series de casos o son cortes retrospectivas, como este, en el cual se presenta una corte retrospectiva basada en una base de datos, en el cual se presenta en el Instituto Russoli una serie de casos de 1990 a 2014 de sarcomas de alto grado en pacientes mayores de 16 años de edad, divididos en dos grupos importantes, que son pacientes que tenían tumores primarios que fueron resecados de forma planificada, abordados por un comité de tumores, y un grupo de pacientes que fueron llevados a una cirugía después de haber sido operados de forma no planificada y que llevaban un tiempo al menos de más de 3 meses de la resección. En estos casos, encontramos que hay algunos detalles que son importantes a considerar. Entre ellos, si nosotros nos quedamos únicamente con lo que se menciona en esta tabla, parecería que los pacientes que presentan una resección tienen mejor pronóstico. Sin embargo, esto no es cierto. Y esto no es cierto, ¿por qué situación? No es cierto porque cuando uno comienza a verificar esta tabla, que es la tabla demográfica, nos damos cuenta que la gran mayoría de los pacientes que fueron resecados nuevamente eran pacientes con tumores mucho más pequeños y grados tumorales más bajos. Por lo tanto, el pronóstico de la enfermedad en sentido de supervivencia global ya estaba dado por el grado tumoral y no por la resección. Cuando se realiza el análisis únicamente de los pacientes que se reoperaron y presentaban enfermedad residual o no, nos damos cuenta de que los pacientes que tenían enfermedad residual sí presentan un peor pronóstico que los pacientes que no la presentaban. Esto se convierte estadísticamente significativo. En el escenario de los pacientes que también son llevados con una cirugía no planificada, también podemos encontrar algunos otros trabajos mucho más recientes, como este publicado apenas hace poco tiempo, en el 2020, en el cual presentamos una base de datos retrospectiva del año 2000 a 2015. Veamos el número de pacientes que son, como la gran mayoría de los estudios en sarcomas, muy pequeños. El grupo 1, que son cirugías con cirugías planificadas, 137 casos, versus pacientes
con cirugías no planificadas, que son 64 casos. Aquí les presento nada más de forma para que ustedes puedan observar, es una tabla demográfica en la cual vemos los grupos comparativos para ver si existe una diferencia y nos damos cuenta que hay una diferencia hasta en la misma selección de los pacientes. Y esto hace que los resultados no sean tan adecuados o que la interpretación sea inadecuada. Aquí observamos, por ejemplo, cuando empezamos a revisar cada uno de los puntos, si hay una diferencia entre supervivencia global y recurrencia local. No existe realmente en este estudio absolutamente ninguna diferencia. Observamos los niveles de P y se considera significativo, que es notorio en las tablas de supervivencia, en las tablas de Kaplan-Meier no encontramos una diferencia real. Sin embargo, aquí sí llama la atención uno de los detalles. Todos los pacientes que son llevados a una cirugía no planificada van a necesitar una nueva cirugía, por lo cual uno de los factores que se tienen que tomar en consideración es el costo al paciente. El costo total de un paciente con una cirugía planificada versus una cirugía no planificada. Eso vuelve estadísticamente significativo, es decir, estamos incrementando automáticamente el costo de atención médica para este grupo de pacientes. Hay una de las posturas que se ha tratado de es solamente darlos para tratar de comprobar esta información. Sin embargo, igual adolece como buen estudio retrospectivo de un adecuado control de todas sus variables. En una base retrospectiva del 2007 al 2013, se presentaron inicialmente 1,017 casos y después de inclusión y exclusión solamente quedaron 622 casos. Se asignaron 3 grupos, que son 3 grupos que son bastante interesantes, por centros de alto volumen, porque hemos mencionado que el ser manejado en un centro de alto volumen es un factor pronóstico extraordinariamente importante. Un segundo grupo de pacientes que son resecados, pero en centros hospitales comunitarios, que son centros creando para sarcomas de tejidos blandos, todo aquel centro que tenga menos de 100 casos por año, y en el caso de tumores, 50 casos por año. Y un grupo C, que eran tumores no resecados, y ese es un grupo bastante interesante. ¿Por qué? Porque en este grupo los investigadores tocaron de imagen, si no identificaban ni clínica residual, solamente eran llevados a radioterapia como tratamiento definitivo, opción real, que en muchas ocasiones se ha planteado en algunos de los escenarios como un tratamiento para los pacientes en lugares que son difícilmente resecables. Aquí podemos encontrar algunos dentro de las que nos debe de llamar que no hay una diferencia en supervivencia global, y esto es ampliamente entendido por el hecho de que la cirugía no va a impactar cuando tomamos grupos que son muy sin supervivencia global, porque sabemos perfectamente que la etapa clínica es la mandatoria para definir qué paciente va a tener una mejor supervivencia versus a uno que no va a tener mejor supervivencia. Pero en el sentido de la enfermedad, sí existe una diferencia significativa en centros de alto volumen a ser tratados en centros de bajo volumen o ser únicamente llevados a tratamiento con radioterapia. Cuando se empiezan a hacer el análisis, encontramos que cuando se adiciona radioterapia para este grupo de pacientes, porque definitivamente no todos los pacientes reciben radioterapia, encontramos algunos detalles que son bastante importantes, que es, por ejemplo, la presencia de radioterapia. Ok, me comentan que no se escucha bien. ¿Se está escuchando ya mejor? Ya se escucha mejor en este momento. Ok. Bueno, retomando entonces, comentaba que en el caso de los pacientes que son tratados en centros especializados, nos damos cuenta que el impacto de la radioterapia realmente no es muy notorio. Sin embargo, en centros no especializados, con los pacientes que son llevados a la cirugía más radioterapia, sí existe una diferencia significativa, y en el escenario de los pacientes que son llevados únicamente a observación versus a los que son llevados a RT y que no fueron resecados, existe una diferencia que es significativamente notoria. Entonces, ¿a qué pacientes? Porque la pregunta finalmente siempre sigue siendo la misma. ¿A qué pacientes finalmente son los que van a tener un peor pronóstico?
Los factores que se asocian son pacientes con grados tumorales altos, que como ya habíamos comentado, este grupo de pacientes van a presentar un peor pronóstico porque la biología tumoral los va a llevar a presentarlo. Todos aquellos pacientes que presentan tumores de más de 5 centímetros, pacientes que recibieron radioterapia de forma neoadyuvante, hay que de tratar para ese grupo para la gran mayoría de los casos, radioterapia preoperatoria, todos aquellos tumores profundos o aquellos que presentan un estatus de resección positiva, es decir, todos aquellos que yo reoperé y podemos tener enfermedad residual. Ese es un detalle muy importante porque funge como un factor pronóstico, tener enfermedad o no tenerla. Y eso no lo sabremos si no reoperamos a este grupo de pacientes. En general, estos son los conceptos que uno debe de tener en consideración para ver a qué paciente necesitamos o no llevar a tratamiento de este índice. En general, ¿cuáles son los problemas que tenemos o por qué ocurren esto? Cuando ocurre una resección no planificada, pueden ocurrir por esos escenarios. Si mi lesión, si mi tumor de tejidos blandos es superficial y mide menos de 5 centímetros, aunque suene de risa, la mala suerte es la única razón por la cual puede ocurrir. ¿Y esto es por qué? Porque es poco frecuente que un tumor de tejidos blandos de menos de 5 centímetros sea un tumor maligno. Cuando mide más de 5 centímetros y era superficial y yo no le hice los estudios, esto era totalmente evitable. Estos casos no deberían de estar ocurriendo. Para los tumores profundos, los errores más frecuentes que cometemos son pacientes que tienen lesiones que no tienen imagen, es decir, veo al paciente, es una lesión profunda, digo, no lo puedo quitar y lo opero sin imagen. O presento una imagen que pareciera tratarse de una lesión benigna, pero no tengo una biopsia. Esto es mala práctica. Esto es un desconocimiento total de la biología del tumor. Y un escenario aún peor son todos aquellos pacientes que presentaron una lesión, una imagen que es maligna, francamente, ya sea por resonancia magnética, tomografía, ultrasonido. Yo no le tomé una biopsia y de todas formas lo operé porque pensé que lo podía quitar. Esto automáticamente nosotros estamos generando una muy mala práctica y esto es por una razón muy sencilla. Hay algunos tumores que tienen mayor beneficio cuando se les ofrece tratamiento preoperatorio, ya sea radioterapia o quimioterapia neoadyuvante o en su conjunto o reciben algún otro tipo de tratamiento y luego la cirugía. Esos son los puntos cardinales para tomar en consideración cuando yo estoy optando por hacer un buen tratamiento o no. En conclusión, ¿qué debemos de hacer? Ante cualquier paciente que tiene un tumor de tejidos blandos que mida más de 5 centímetros o que presente en crecimiento rápido, se debe de sospechar en un sarcoma. Hay que recordar que no existe ningún lipoma que mida más de 5 centímetros. Todos aquellos se engloban dentro de los tumores que se llaman liposarcomas bien diferenciados o lipomas atípicos, que finalmente son sinónimos. Y el estándar de tratamiento para este grupo de pacientes que fueron operados con una cirugía no planificada sigue siendo una resección. Hoy en día no existe ninguna evidencia que demuestre que los pacientes puedan ser vigilados. Deben recibir forzosamente cirugía más radioterapia y quizá algunos de los pacientes pudiesen beneficiarse de vigilancia. Sin embargo, aún no queda claro qué grupo de pacientes va a presentar estas características. El objetivo, hay que recordar, para estas resecciones es incrementar el periodo libre de enfermedad, recordando que esto no está relacionado con la supervivencia global. Para esto, ¿qué necesitamos? Sería necesario diseñar un estudio prospectivo que permita responder a quién y que sea éticamente correcto. Con esto agradezco mucho la invitación y doy parte nuevamente al doctor Miguel Ángel Clara Altamirano. Muchas gracias a todos los ponentes. Sin duda son temas muy interesantes de los cuales podríamos estar hablando durante mucho tiempo. Yo creo que la ortopedia oncológica sin duda se aprende viendo imágenes, viendo casos. Es la mejor forma de poder reafirmar muchos de los conocimientos. Son temas difíciles, pero son temas sumamente interesantes. A continuación voy a presentar una serie de casos clínicos en los que agradeceré la participación de cada uno de los ponentes. Sin duda,
La planificación preoperatoria es verdaderamente importante. La planificación preoperatoria en los pacientes con tumores musculoesqueléticos determina el éxito en el tratamiento. Les presento el primer caso. Es un paciente femenino de 29 años con un diagnóstico de un cordoma en sacro. Doctor Dorian García, ¿qué opina usted acerca del cordoma y cómo lo maneja en el Instituto Nacional de Cancerología? Ok, caso bastante interesante. En principio de cuentas, es un caso atípico dentro de lo atípico que finalmente son los tumores osteoarticulares. Finalmente es una paciente muy joven, 29 años de edad, no es la edad típica de un cordoma sacro. Sin embargo, todos estos grupos de pacientes, cuando sospechamos que se trata de una enfermedad maligna, se debe de planear primero inicialmente una biopsia para tener un diagnóstico. Ya teniendo el diagnóstico, necesitamos estudios de imagen, idealmente una reconstrucción de esta lesión, resonancia magnética para valorar extensión a nivel de los cordones neurales, y también necesitamos ver la extensión a nivel óseo. Esto va a ser muy importante para tomar en consideración cuánto debo de resecar, que sea oncológicamente correcto, si voy a dejar a un paciente estable y cuáles son las secuelas que voy a dejar de tratamiento. De acuerdo. Doctor Delgado, ¿qué opciones de tratamiento tendríamos para esta paciente? Fíjate que es buena pregunta. Precisamente estaba preparando la respuesta. El primer elemento de los 4 que voy a mencionar, y me parece que es el más importante, es el diagnóstico de certeza. O sea, una lesión de este tipo no podemos pensar en tratarla si no sabemos qué es. ¿Cuántas biopsias? Las que sean necesarias. 1, 2, 3, 4, 5, y tener la certeza absoluta de que, o lo más cercano al absoluto de lo que se trate. Después, el tratamiento oncológico. Siempre por encima de la reconstrucción. Ahora, este caso por sí, controversial y difícil, porque un tratamiento oncológico, respetando la descripción clásica de Enekin, pues no es posible. O sea, no lo vamos a lograr, no lo vamos a alcanzar, y nos limita que un buen tratamiento, como les mencionaba, es aquel que no hace más daño que lo que ya el paciente tiene. Entonces nos deja una ventana de oportunidad para agregar el siguiente elemento, que es la adyuvancia. Buscar elementos que hacer una cirugía con márgenes quirúrgicos más cortos, menos extensos, agregar un segundo elemento que sería la adyuvancia, criocirugía, calor, algún elemento químico, biológico, para hacer una resección más corta. Y una vez que tenemos eso, evaluar la cantidad de daño y finalmente la reconstrucción ortopédica, oncológica. Por ejemplo, los brasileños hacen un abordaje de este tipo de lesiones. Vía anterior, el cirujano coloca las fieras de Gigli por delante, las saca por atrás, las corta, y algunos reconstruyen, otros no. Otros toda la vía posterior con sacrectomías, con una gran cantidad de daño para el área perineal. Otros podríamos decir a lo mejor embolización, ¿qué te parece? Hacer embolización muy dirigida a los segmentos afectados, y radioterapia, difícil. Para quien le pongas esta lesión, yo me parece que sería muy difícil una solución verdaderamente que lo podríamos curar de la enfermedad. Tenemos que ser muy cuidadosos, que es otro elemento que tenemos que ver. ¿Para qué operarlos? ¿Es curarlos, darles calidad de vida, o lo último que estamos viendo es dejar que nuestro paciente muera con seguridad y dignidad, como tantos casos que hemos visto, ¿no? Pero no está nada fácil, doctor Clara, nada fácil. Doctor Linares, ¿su opinión? Mira, considero que ahorita prácticamente han mencionado todo, pero lo más importante es informarle al paciente qué es y qué va a ser su cirugía. Porque muchos pacientes siempre tienen la esperanza de que van a salir muy bien de una cirugía, y este tipo de cirugías es muy delicada, muy grande, puede tener varias complicaciones, incluso las secuelas que deja, aunque tenga una muy buena rehabilitación, no va a recuperar el todo. Entonces yo creo que la información es lo principal para los pacientes. Dentro de la misma planeación, uno les debe de informar lo bueno, lo malo, todo lo que pueda suceder.
Claro, completamente de acuerdo con ustedes. El paciente debe saber cuáles son las repercusiones, por ejemplo, de una cirugía, una resección amplia, como en su caso, ameritaría. Así es. Se planificó una resección amplia del cordoma en el sacro. Incluso ponemos una imagen aquí, pongo una imagen para ejemplificar más o menos cómo sería la resección. Se hizo un abordaje posterior. Doctor Dorian García, ¿cómo lo aborda usted? ¿Primero anterior, primero posterior, un solo abordaje posterior? ¿Cómo lo haría? Aquí es importante tomar en consideración que esto no es como una receta hecha de cómo se va a hacer. El tratamiento tiene que ser muy personalizado. Hay algunos factores que se tienen que tomar en consideración. Uno es el volumen tumoral. Y esto porque a mayor volumen tumoral es necesario tener un mejor control. Cuando tenemos lesiones que pasan por arriba de S2, mi recomendación siempre es hacer un abordaje mixto, es decir, un abordaje anterior inicial en el cual nosotros lo que hacemos es separamos el recto y todas las estructuras que tenemos adyacente. Podemos hacer ligadura en ese momento de algunos de los vasos, llámese arterias sacralaterales, en algunas ocasiones según la extensión de la sacra media, que va a disminuir el sangrado de este grupo de pacientes y hacerle una estoma, porque finalmente los pacientes con sacrectomías por encima de S2 van a acabar con disfunción del aparato del esfínter rectal. Entonces, es indispensable tener un control en ese momento y después de ahí un abordaje posterior en el cual se culmina la sacrectomía. Para sacrectomías más inferiores, como son las que pasan por abajo de S2, es un abordaje suficiente con hacerlo posterior debido a que tenemos un adecuado control. El sangrado puede ser bastante bien controlado y nos permite de una forma muy adecuada tener una buena planificación de la cirugía, un buen control oncológico y una muy buena seguridad para el paciente. De acuerdo. ¿Cuáles consideran ustedes que son las principales comorbilidades que debe de saber el paciente antes de someterse a una cirugía de esta magnitud? Primero, me parece que puede morirse, ¿eh? O sea, por supuesto. Primero, ahora, operar esto necesitas un centro especializado con gente especializada porque no es un tobillito, ¿eh? O sea, lo pone usted muy fácil, doctor Clara, pero hacer un procedimiento de este tipo requiere mucho entrenamiento, un conocimiento profundo de las estructuras anatómicas involucradas y evidentemente un equipo entre anestesiólogos, cirujanos generales, cirujanos oncólogos. O sea, el concepto clave aquí es la multidisciplina en la que no hay un protagonista excepto el paciente. Después, bueno, pues como lo decía el doctor Dorian muy claramente, a mayor cantidad de tumor, la afectación de los órganos adyacentes es más alta, desde disfunciones sexuales, para la marcha, para la sensibilidad, hasta disfunciones geniturinarias. Probablemente si es una lesión muy grande, no sé, ahí ya estoy muy en terrenos del oncólogo quirúrgico, hacer colostomías, derivaciones, y calidad de vida verdaderamente muy, muy complicada, ¿no? Entonces, no es fácil. Si el paciente me preguntara a mí, ¿qué me puede pasar? La respuesta más honesta sería todo. Infección superficial profunda, lesión vascular y nerviosa, muerte, falla y la terrible persistencia o recidiva. Entonces, sí, como dice el doctor Inés, hay que hablar muy claramente con nuestros pacientes y yo considero que no es una cirugía que pueda hacerse a no ser que tengas un entrenamiento ya sobre este tipo de lesiones. ¿Cuál sería mi consejo para nuestros oyentes que nos están acompañando? Mándenlos a las personas que tienen la experiencia y lo pueden resolver de la mejor manera. El paciente se los va a agradecer más que se dirijan con el doctor Clara, con el doctor Dorian, doctor Linares, para manejar este tipo de casos, que nosotros salirnos de este protocolo estricto que estamos formando. De acuerdo, muchas gracias.
Doctor Linares, ¿su opinión al respecto? Pues lo volvemos a basar precisamente así que la información completa o el consentimiento informado, porque si el paciente desconoce, e incluso los familiares desconocen todas las consecuencias que conlleva este tipo de cirugía, pues esa es la falta de planeación, tal vez no quirúrgica del cirujano, ¿sí? Porque tú estás planeando desde estas imágenes una cirugía y lo mismo te apoyaste con el tipo de resección, etcétera. Cuando hay médicos, o bueno, vamos a decirlo así, que tratan de hacer tipos de cirugías que no les corresponde definitivamente porque tienen un gran desconocimiento, entonces puede cambiar totalmente el giro profesional en este caso y meterlo en un grave problema legal incluso. Entonces, por eso hay que referirlo sí a los centros donde se tenga el conocimiento y toda la habilidad precisamente para realizar este tipo de cirugías. Completamente de acuerdo con ustedes. De hecho, toca usted un tema muy importante, doctor Linares, la planeación no quirúrgica. ¿Qué es lo que nuestro paciente espera? En este caso, nuestra paciente esperaba y lo que realmente se le va a ofrecer como un procedimiento quirúrgico. Es todo un tema, porque muchos pacientes piensan que van a correr, que van a jugar fútbol, que van a hacer mil cosas y a veces uno como cirujano lo da por entendido que no va a ser así. Sin embargo, resulta verdaderamente complicado. Luego, cuando el paciente está enfrentando una realidad muy diferente a la que esperaba. Bueno, hay un punto que también es importante tomar en consideración y es, aquí no es de quién puede operarlo nada más. El paciente necesita muchos más tratamientos más que la pura cirugía. El paciente debe ser tratado en un lugar en el cual pueda recibir la adyuvancia necesaria. Un grupo importante de esos pacientes va a necesitar radioterapia como tratamiento subsecuente. Todos, mejor dicho, van a requerir rehabilitación, van a requerir apoyo a veces por servicios de ostomías, van a requerir tratamiento por psicooncología porque va a modificar importantemente su vida. En este afán de la gente que nos dedicamos a ver cáncer, de incrementar la supervivencia global, los periodos libres de enfermedad, a veces se nos olvida esta parte de la calidad de vida y hemos visto que muchos de los pacientes que hemos llevado a sacrectomía tienen una muy mala calidad de vida a largo plazo. Sí están vivos 5, 10, 15 años después, pero con una calidad de vida bastante deficiente. Este es uno de los puntos que yo creo que van a tener que tomarse mucho más importancia en futuros años para tomar la decisión de qué paciente es conveniente resecarlo y a qué no. Y más tomando en consideración que para este grupo de tumores no existe un tratamiento sistémico funcional o útil hoy en día y que el único tratamiento con posibilidades curativas es la cirugía. Sin duda, incluso ese es el único tratamiento para este tipo de enfermedades, realmente con la intención de curar al paciente, pero sí considerando que las secuelas pueden ser muy importantes. Antes de pasar al siguiente caso, me gustaría invitar a todas las personas que nos están viendo y escuchando a que si tienen dudas, si tienen preguntas, por favor, las hagan. En cuanto termine la sesión de casos, vamos a tratar de dar respuesta de la forma más clara posible a cada una de sus preguntas. El siguiente caso es un caso muy interesante. Yo lo considero un caso de libro, un caso típico de examen. Es un paciente femenino de 25 años con un diagnóstico de un osteosarcoma parosteal. Pueden ver ustedes en la radiografía anteroposterior y lateral del fémur derecho una lesión completamente formadora de hueso que se encuentra dependiente de la cortical posterior del fémur. Es una imagen típica de un osteosarcoma parosteal, clasificado como un NKIN 1B, AJCC 1B. Es un sarcoma de bajo grado, es un sarcoma cuyo tratamiento es completamente quirúrgico. Y me gustaría saber, ¿qué le haríamos, doctor Delgado? ¿Qué opina? Ay, ¿me estás haciendo examen, doctor Clara? Lo siento, perdón. No, está bien, está bien. Bueno, primero, para empezar, el abordaje diagnóstico, tomar una biopsia en forma segura que te permita la planeación de una cirugía conservadora en ese sitio es todo un reto.
podríamos empezar a discutir a una biopsia vía anterior a través del hueso, a una biopsia vía posterior a través de muy pegado al compartimento posterior, hacia la rodilla, al hueco popliteo, hago un abordaje medial o un abordaje lateral. Me parece que en este caso tendríamos dos vías que podrían ser muy útiles. Un abordaje lateral para la biopsia o medial, de acuerdo a como lo planees. Por ejemplo, recordando la escuela del doctor Moreno Hoyos, le gustaba mucho operar las rodillas vía medial, al poner prótesis vía medial y tenía buenos resultados. La escuela de Liener nos gusta más el abordaje lateral o el anterior. Bueno, entonces, una vez puesto de acuerdo la toma de biopsia, me encantaría ver una angiotac, una angioresonancia, para ver la relación entre el tumor y el paquete vascular. paquete vascular, para ver si el margen es suficiente. Evidentemente, está en una relación muy, muy íntima con la lesión y el paquete vascular. Sin embargo, es una lesión de bajo grado. Hablando de cachetito, pero el paquete está ahí. Está pegadito ahí. Así es. Entonces, ahora, una neoplasia que va a responder poco a quimioterapia, una alternativa conservadora, probablemente una resección en bloque con márgenes libres de tumor y una reconstrucción osteoarticular compleja mediante la colocación de una prótesis no convencional de rodilla, vigilancia estrecha, estrecha, estrecha. Y si me dices, ¿piensas en cirugía radical? Eso lo tendría que decidir el paciente. Íntegro enfermo, amputado sano, la pregunta de todo el tiempo. Pero bueno, esas serían mis consideraciones, salvo que el doctor Linares nos orientara un poquito más a este respecto. ¿Qué opina, doctor Linares? Sí, mira, estoy de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Cuando cambia precisamente el sitio de inicio desde la biopsia, pues es lo que va a modificar, ¿no? Y como siempre hemos mencionado, y no solamente nosotros, sino también en escuelas internacionales, quien va a hacer la cirugía definitiva es quien debe tomar la biopsia, porque conoce en primer lugar cuál va a ser el sitio, cuál es el sitio que se ha tomado o se ha tocado. Y esto es muy importante precisamente para el futuro de la cirugía, porque si se empieza con un lugar, y como el ejemplo que les mostré, empiezan medial, claro, cruzan frontal y luego es todo lateral, definitivamente pues, se forma un caos con esto. Entonces hay que elegir perfectamente bien cuál va a ser el sitio de la biopsia para poder realizar una cirugía segura. Y lo que siempre se recomienda es que sean abordajes mínimos para la biopsia, porque cuando tratan de hacer uno grande es cuando uno se da cuenta que realmente no tuvieron un entrenamiento en esta parte de ortopedia oncológica. Entonces, yo creo que es la parte inicial precisamente la más importante. Ya todo lo que se menciona sobre el tipo de tratamiento quirúrgico, bueno, pues es ideal. Ok, para nuestros amigos que nos están viendo, quiero mencionarles una característica típica del osteosarcoma parosteal de bajo grado. Quiero que noten cómo literal es una piedra, por decirlo así. Es completamente formador de hueso y dependiente de la cortical. Este paciente fue sometido a una resección amplia. Aquí podemos ver la pieza quirúrgica de la resección. Y se le colocó una prótesis modular no cementada, una prótesis tumoral. Su opinión, doctor Linares, sobre este tipo de prótesis, sobre esta particularmente. Bueno, si ustedes se fijan, digamos, de la patela hacia abajo, a la altura de la patela, pues puede ser para una prótesis convencional el sistema. Pero si nosotros hacemos proporcionalmente la longitud de resección femoral distal, en primer lugar, luego vemos lo largo del vástago intramedular dentro del fémur, y eso lo traspolamos a lo que viene siendo la parte proximal de la tibia, y viendo que esta prótesis es de las press fit, que no lleva cemento o no lleva bloqueo. Entonces, en primer lugar, la proporción que tienen de resección
a la larga o al futuro es posible que tenga un aflojamiento la parte proximal de la tibia con respecto a la resorción ósea que luego se llega a presentar. Hay que ver qué características tiene la paciente o el paciente, porque cuando es un paciente también pues, delgado, no va a tener tanto problema. Si está bien rehabilitado y una buena fuerza muscular, va a estar muy bien. Pero cuando no se rehabilitan adecuadamente, la marcha es inadecuada, comienza a tener mayor estrés sobre los puntos, ya sea el vástago del fémur, en este caso se vería un poco anterior, y en la parte de la colocación del inserto tibial, pues definitivamente ahí va, aunque tiene un apoyo, pues bueno, va a comenzar un movimiento poco a poco con el tiempo. Completamente de acuerdo. Yo creo que coincidimos, en dado caso, este tipo de prótesis debería de ser para un paciente joven, un paciente delgado, un paciente que pues tiene una expectativa de vida larga. Este es un video de la paciente. Camina hacia acá. Luego podemos ver que los resultados funcionales son realmente buenos, pero sí debemos de tener en cuenta y sobre todo hablar con la paciente que debe cuidar mucho su peso. En este caso, pues ella es un poquito gordita y es algo que debería de ser pues, prioritario para la paciente si quiere conservar esa prótesis pues el mayor tiempo posible. Bueno. Así es. Muy bien. Tercer caso, es un caso un poquito aparatoso para aquellos que son sensibles a ver imágenes difíciles, pero es un caso verdaderamente interesante porque son pocos, son muy raros los sarcomas óseos y dentro de los sarcomas óseos, los condrosarcomas son aún más raros. Y dentro de los condrosarcomas mixtoides extraesqueléticos son aún más raros. Ese es un caso de un paciente masculino de 47 años. Doctor Dorian García, ¿nos puede comentar más sobre este caso, por favor? Bueno, este caso fue realmente un reto para nosotros. Es un caso que tratamos en el instituto. Desafortunadamente, como había comentado previamente, las opciones de tratamiento en este grupo de pacientes son extraordinariamente bajas. Lo primero que debemos de tener en consideración es cómo vamos a planear. Este es un paciente que fue operado en múltiples ocasiones en cirugías no planificadas en las cuales se le decía al paciente que llegaban creyendo que era una estupenda noticia decir que le removieron el 70%, el 80% de la lesión, o el que le quitaron el 90% de la lesión. Sin embargo, sabemos que en sarcomas, si nosotros no removemos el 100% con márgenes negativos, la utilidad de hacerle una restricción del 99% se vuelve únicamente en una biopsia grandota, no en un tratamiento oncológico. Entonces, lo primero que necesitamos es tener un estudio de imagen, tomografía o resonancia magnética. Cualquiera de los dos, idealmente sería una resonancia magnética. Debido a la magnitud de la lesión, fue difícil hacer una resonancia, que pedimos una tomografía. Aquí observamos la tomografía. En la tomografía vemos la extensión de la lesión. Es una lesión que se extiende a la columna vertebral, está adyacente al cartílago tiroides y invade la fascia exotorácica y obviamente la escápula y el brazo. Es un paciente que definitivamente, si nosotros le ofrecíamos tratamiento sistémico, la probabilidad de respuesta era menor al 1% y la radioterapia no iba a tener absolutamente ninguna utilidad en ese escenario, por lo cual decidimos ofrecer un tratamiento quirúrgico en el cual hicimos una resección muy amplia que incluyó casi la mitad de los elementos que forman la porción cervical del cuello. También le hicimos una resección interescápulo-torácica junto con la resección de todo el tejido afectado. Nos apoyamos del servicio de cirugía plástica para una reconstrucción. Los cirujanos plásticos en esta ocasión, el doctor Alejandro Maciel, decidió realizar una reconstrucción con un injerto microvascularizado de la misma extremidad que se removió, pero no era una extremidad que fuera posible salvarla, por lo tanto era necesario hacer esto. Se remueve y se reconstruye. De hecho, en la siguiente diapositiva vamos a observar cómo queda el defecto. Si puedes, entonces así queda el defecto. Finalmente, pues es un poco aparatoso. Tenemos ahí la carótida en la porción cefálica. Removimos la yugular interna, los músculos, el esternocleidomastoideo, el brazo, evidentemente, con su escápula y los tejidos circundantes.
fue reconstruido y evidentemente en este grupo de pacientes la pregunta siempre va a ser, ¿por qué lo operamos? Finalmente es un paciente que sabemos que debido a la extensión de la enfermedad y que se encuentra adyacente a estructuras críticas, la probabilidad de recurrencia y debido a que los tratamientos adyuvantes tienen poca efectividad, la posibilidad es muy alta. Pero lo que hacemos al hacer un procedimiento sí es, le mejoramos la calidad de vida al paciente, evitamos que esté sangrando, permitimos que el paciente pueda dormir acostado. Estos pacientes no pueden dormir acostados, evitamos que sangren e evitamos que se infecten. Por lo tanto, un tratamiento oncológico adecuado en este escenario es este. ¿Qué opina, doctor Linares? Realmente es una gran cirugía que bien planeada, precisamente. ¿Por qué? Porque incluye elementos anatómicos muy importantes. Y si no están familiarizados con esta situación, pues definitivamente lo primero que sucede es un fracaso. Entonces, el darle la oportunidad de una calidad de vida al paciente realmente es muy importante, no importando en este momento cuánto le vas a dar de vida. Nosotros no podemos predecir exactamente cuánto le vas a dar de vida, pero lo que tenga va a tener una mejor calidad de vida. O sea, pierde una extremidad, pero ¿cuánto está mejorando realmente la función? ¿Sí? Incluso algunos de ellos, por el gran tamaño que tienen, pues comienzan hasta con problemas respiratorios, por compresión. Esa misma compresión, digo, afortunadamente aquí pudieron rescatar la parte arteriovenosa cervical, porque la falta de irrigación del lado cerebral pues, va a ser fatal. Entonces, considero una excelente cirugía, un buen manejo, y no importando el tiempo de vida, sino la calidad de vida que se le aporta al paciente, es un buen resultado. Yo creo que este caso ejemplifica lo que mencionaba al principio de la sesión, el manejo multidisciplinario que conlleva el tratamiento de los sarcomas del sistema musculoesquelético. No somos o no debemos de depender nada más de nosotros solos. Lo correcto es que podamos recurrir a un grupo de médicos que nos puedan ayudar. A veces es importante conocer también nuestras limitaciones. Una pregunta, doctor Delgado, ¿hasta qué punto debemos de llegar a concederle al paciente lo que está pidiendo? En este caso, el paciente decía, quíteme el tumor. ¿Usted qué opina? Mira, aquí es muy interesante el objetivo final de la cirugía. Evidentemente, después de una serie, digámoslo muy claro, una serie de fracasos terapéuticos, diagnósticos y terapéuticos a la larga de la vida de este paciente, seguramente, como decía el doctor Dorian, fue sometido a una serie de cirugías incompletas. Eso es sin el conocimiento oncológico profundo. El término cortar por lo sano, lo hemos dicho en múltiples foros, es un término oncológico y significa eso. La cantidad de tejido que dejas como margen, como barrera entre el tumor y el tejido sano. Bueno, ¿qué es lo que buscamos hacer y que ojalá cada vez sea menos frecuente? Transformar esos fracasos en un éxito parcial desde el punto de vista del salvamento de la vida y de la calidad de vida. Cirugía de rescate para ofrecer una calidad de vida mucho mejor, sin importar el tamaño o los días que cada uno de nosotros tengamos de vida. ¿Qué pasa en el contexto sociológico de este paciente? Vivir con el dolor, el mal olor, el malestar, el dolor es insoportable. Es insoportable. Rechazado por la sociedad, marginado. Entonces, contar con los recursos y hacer esto, primero tienes que tener un grupo multidisciplinario apasionado que disfrute poder hacerlo y hacerlo bien. Después, cada una de estas cirugías nos mueve a aprender más y ampliar un poquito más el margen. Yo no sé si esta sea la cirugía más grande que puedo hacer o venga, como dice, ¿no? Más grande que la grande.
Y entonces eso nos invita a seguir creciendo. Siempre con este consentimiento ético y ofrecerle algo. Alguien diría, ¿por qué no lo dejan sin hacerle nada? Híjole, creo que es más duro quedarnos en una conducta expectando nada más. Ya sabemos qué va a pasar, a ofrecerle algo. Finalmente, ¿quién es el que nos va a responder qué es lo que podamos hacer? Nuestro paciente. ¿Cuántas veces hemos tenido estos resultados de paliar y dar cirugía para calidad de vida? Y otras veces, finalmente, nuestro paciente muere en las peores condiciones. De tal manera que nos abre también este gran capítulo de la ortopedia oncológica, que son las decisiones éticas sobre nuestros pacientes. Y eso es enriquecedor para todos nosotros. No son pacientes, no son radiografías nada más. Es todo una sociedad reflejada en todo lo que podemos hacer bien y en todo de lo que quizás a lo mejor no hicimos bien. De tal manera que a mí me da mucho gusto ver que pueden hacer esto. No me gustaría verlo porque implica muchos fracasos antes, pero al menos pues nos ofrece una alternativa, ¿no? Ojalá operáramos, como dicen en la literatura anglosajona, europea, lesiones de 4 centímetros, de 6, Para que todos les fuera bien, que sí, todo por les supuesto. fuera bien, ¿no? Pero no sucede con mucha frecuencia, ¿no? Exacto, exactamente. El siguiente caso es un caso interesante. De hecho, el doctor Delgado en su presentación comentaba un caso similar. Este es un paciente masculino de 55 años de edad. Vale la pena mencionar que era cirujano pediatra. Tenía el antecedente de una displasia fibrosa. Él se conocía con la displasia fibrosa. Presentó un osteosarcoma secundario en fémur proximal. ¿Qué pasó con este paciente? Finalmente, este paciente presenta una fractura subtrocantérica y en el sitio en donde él trabajaba le colocan un clavo centromedular. Él ya se conocía con la displasia fibrosa, insisto, se fractura a los 55 años y le ponen un clavo centromedular. ¿Qué opina, doctor Linares? Mira, yo creo que en primer lugar, tener un paciente de 55 años con un antecedente de displasia fibrosa, pues digo, quienes estamos en este medio, lo primero que tenemos que hacer es dudar que siga teniendo una displasia fibrosa. Así es. Hacerle una biopsia realmente, aunque esté fracturado y sea un colega médico, etcétera, hay que hacerle todo su protocolo porque desde ahí comienza el problema de la mala planeación. Habría muchas cosas también que criticar en este sentido, pero pues prácticamente tenemos que tener mejor responsabilidad en ese sentido. Se trata de un médico, compañero seguramente, aunque tenga la displasia fibrosa, sabemos que por edad, por grupo de edad, esto ya debe de tener una transformación y aquí lo estamos viendo en las imágenes radiológicas que tiene ese tipo de transformación. Entonces, lo ideal siempre va a ser primero tomar la biopsia, estar seguros de que no nos vamos a equivocar y, por ejemplo, en la presentación que yo les ofrecí, precisamente venía dos imágenes histológicas, una de displasia fibrosa y una de osteosarcoma. Entonces, mencionar que incluso se pueden presentar errores por parte de patología que nos pueden conllevar a un error a nosotros en forma secundaria, y aunque se tenga también una planeación, pues bueno, son nuestros mejores colaboradores, pero muchas veces también hay que hostigarlos un poquito para que ellos también tengan un buen trabajo, se esfuercen en hacerlo y no tengamos este tipo de resultados, digo, mencionando cuando se hace biopsia. El paciente llega con metástasis pulmonares. Las metástasis no son muchas, eran 5 metástasis, sin embargo eran irresecables, es decir, tenía un NKIN3, un AJCC, 4A. ¿Qué opina, doctor García? ¿Qué le haría? ¿Cirugía de salvamento o amputación? ¿Lo desarticula? ¿Hemipelvectomía? ¿Prótesis? ¿Qué le hace? Ok, en ese escenario hay que tomar en consideración que cualquiera de los tratamientos que se le ofrezca está en carácter meramente paliativo. El paciente, su pronóstico oncológico ya está dado por la extensión de la enfermedad, por la enfermedad metastásica. Por lo tanto, debemos de valorar algunos elementos como son, uno, el paciente tiene un síntoma que tengamos que nosotros controlar, que paliar.
¿Tiene dolor? ¿El dolor es tratable con medicamentos o no es tratable? ¿Tiene sangrado o qué presenta? Y después de esto, valorar en conjunto con el paciente cuál es el tratamiento que sea que tenga mayor posibilidades de controlar los síntomas y que no vaya a retrasar el tratamiento oncológico subsecuente. Este paciente va a requerir tratamiento con quimioterapia tratando con esto de incrementar su supervivencia global. Entonces, se tiene que platicar muy a detalle con el paciente sobre qué es lo que espera él y qué es lo que nosotros podemos tener, siendo muy claros siempre en ambos escenarios. Poderle ofrecer a un paciente una amputación, si se amputa, en este caso, si se realiza una resección de esta con una amputación, tenemos que tomar en cuenta que la recuperación tiene que ser más rápida y si queremos reconstruirlo, seguramente el paciente va a requerir un tiempo mucho más prolongado para recuperarse y entonces el tratamiento sistémico se retrasará. Ok, el paciente fue sometido a una resección amplia. Esta es una imagen ya de la radiografía postquirúrgica de la pieza. Es muy interesante porque aquí podemos ver ahora sí que todo el clavo, todo el fémur, el osteosarcoma. ¿Qué ventajas de ponerle la prótesis? ¿Qué ventajas tiene el paciente, doctor Delgado, de que se le haya reconstruido la extremidad? En su experiencia, ¿qué opina o cómo ve a los pacientes cuando se reconstruyen y vuelven a caminar? Quizás como dice el doctor Dorian, ¿qué tanto una cirugía más radical efectivamente nos da una recuperación más rápida? Sin embargo, para la integridad del paciente y lograr este resultado con márgenes libres de lesión y mantener la extremidad funcional con un buen manejo analgésico, antibiótico, transoperatorio, me parece que no retrasaría tanto el manejo hacia la metástasis pulmonar. A pesar, y por otro lado, el pronóstico está dado de este paciente. Finalmente, se la dejamos al paciente muy claro. Íntegro enfermo, con metástasis, desarticulado con metástasis o íntegro con prótesis, listo para dar quimioterapia. Nos gusta la conservación. Sin duda. Que a veces es lo que muchas veces el doctor Linares y yo discutíamos, el doctor Doria no nos va a dejar mentir. ¿Cuál es la diferencia entre los ortopedistas oncólogos y los oncólogos quirúrgicos? Que los oncólogos quirúrgicos son más radicales que los ortopedistas oncólogos. Sin embargo, ambas posibilidades se las debemos de ofrecer al paciente y junto con él decidir y no hacer locuras. Acordémonos que este es un carril ancho por el cual podemos transitar. No es una línea precisa, pura, muy delgada en la que todos debemos de llegar. Tiene que ver la experiencia del cirujano, el lugar donde está y las posibilidades de conservación. ¿Qué es mejor? Finalmente lo que nuestro paciente desee y ofrecerle las alternativas que nosotros mejor conocemos. En tus manos una prótesis, pues vela, no tiene ningún problema. Quizás en otras personas, quizás sea mejor hacer un tratamiento radical. Completamente de acuerdo con ustedes. Lo importante es que incluso el paciente, al ser médico, él mismo ya sabía cuál era el pronóstico de su enfermedad. Él no llegó al INCAM buscando ser desarticulado. Él buscaba precisamente la preservación de su extremidad. La desarticulación ya se la habían propuesto en otros lados. Entonces, ¿es posible hacerlo? Es algo que siempre nosotros nos debemos de preguntar como ortopedistas oncólogos. ¿Es posible hacerlo? ¿Y lo puedo hacer yo? Si la respuesta, claro, y si la respuesta es afirmativa para ambos casos, bueno, pues adelante, ¿no? Si vemos que tal vez sea posible hacerlo, pero yo no soy el más capacitado o el más entrenado, lo correcto sería pedir ayuda. En este caso, bueno, afortunadamente se le hizo la resección amplia, los márgenes fueron negativos y se pudo reconstruir la extremidad del paciente. El paciente falleció 9 meses después a consecuencia de la enfermedad metastásica. Sin embargo, preservó su extremidad, que al final eso era lo que el paciente buscaba. El siguiente caso, bueno, habla por sí solo. De hecho, ya han presentado imágenes al respecto. Pues no sé, me gustaría ver qué opina usted de la osteosíntesis, doctor Delgado. Híjole,
Lo que opino es que no vieron el tumor. Acuérdate que hacerle osteosíntesis a los tumores está muy mal visto por los ortopedistas oncólogos y por los Así oncólogos. es. Exactamente. Este es un masculino de 25 años, un osteosarcoma osteoblástico. El paciente llegó al INCAN con metástasis pulmonares y metástasis en el sistema nervioso central. O sea, pongo la imagen porque es un caso dramático de una osteosíntesis a un osteosarcoma y pues realmente no nos deja mucha alternativa. O sea, el paciente pasó directo a cuidados paliativos. No había ninguna Era mucho que opción. hacerle, ¿no? Así es, exactamente. ¿Lo amputaría, doctor Linares? Doctor Linares. Sería mira, por el tipo de diagnóstico sería realmente una hemipelvectomía, Claro. Así es, exactamente. Porque si tú le ofreces una desarticulación, estás dejando todos los márgenes positivos, definitivamente. Con metástasis en sistema nervioso central, doctor García, ¿le ofrece la hemipelvectomía? Nuevamente entramos al mismo punto. Mm, ¿Qué le quiero paliar? Exacto. Exactamente. O sea, el punto es que este paciente teniendo enfermedad del sistema nervioso central tiene un pronóstico muy malo a muy corto plazo. Y finalmente este paciente, en números, tener enfermedad del sistema nervioso central da una supervivencia global de menos de 3 meses. Esto en términos globales. Entonces, ¿para qué ofrecer una hemipelvectomía, que es una cirugía que sabemos todos que es altamente mórbida, que no le va a beneficiar mucho más, existiendo otras opciones terapéuticas como manejo del dolor a través de intervencionismo o uso de fármacos? Entonces, yo creo que en presencia de actividad tumoral a nivel del sistema nervioso central no sería la mejor opción. Se tendría que únicamente buscar mejorar su calidad de vida, mejor soporte médico sería la alternativa para este caso. El único detalle ahí es, bueno, no tenemos una imagen clínica, entonces no estamos viendo la calidad de la piel. El tamaño que va desarrollando precisamente el tumor, pues ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a fungar. Va a romper la piel. Esa es la Entonces otra. hay que ver todos esos detalles también. ¿Qué tanto va a impactar esto en su calidad Me gusta de el vida? apoyo de Clínica del Dolor. Aquí, en ese escenario, aquí probablemente entraría como una controversia real de probablemente si tiene riesgo inminente de sangrado o presenta sangrado, llevarlo a una cirugía menor, como una desarticulación paliativa, que sabemos que no es un tratamiento oncológicamente tan adecuado, pero sí le resuelve el problema en este caso, que es el sangrado. Lo único que estamos haciendo básicamente es un debulking. El pronóstico del paciente ya está dado finalmente por la presencia de la actividad del sistema nervioso central. Es controversial, sin embargo, es una opción terapéutica. Y bueno, sí, por eso mencionaba yo sobre las características clínicas. Quisiera no hay que dejar de lado que lo tenemos que explorar y si nos permite dejar un colgajo ideal, pues la misma desarticulación le va a ayudar temporalmente. Cambiando las condiciones clínicas, ¿qué les parece que este paciente tiene un NKIN2B y no tiene metástasis? Digamos que no tiene metástasis. Llega así a nuestro consultorio, pero es testigo de Jehová y no acepta transfusiones. ¿Qué hace? Doctor García. Es otro caso de... Yo creo que estos casos se tienen que discutir siempre con comités de ética hospitalarios. Para que la toma de decisión sea una toma de decisión consensada, tomando en consideración que por ley la vida está por encima de la decisión de los pacientes y nosotros no podemos garantizar que a un paciente no lo vamos a transfundir. Evidentemente podemos buscar con todas las medidas posibles evitar que se transfunda, cuidando la hemostasia de forma rigurosa. Sin embargo, si el paciente está en riesgo su vida, el que va a tomar la decisión finalmente tendrá que ser el que está siempre al lado de nosotros y que siempre nos apoya, que es el equipo de anestesia. Y si el equipo de anestesia considera que el paciente necesita, tendrá que ser. Es un caso completamente difícil, o sea, no es algo sencillo, por eso se tiene que tomar en consideración a todo un equipo, a todo grupo de ética para que se tome la decisión de qué hacer con ese grupo de pacientes. Ok, voy a pasar al siguiente caso. Es un paciente con un osteosarcoma osteoblástico, es un NKIN2B, es decir, es un tumor de alto grado extracompartimental.
Es un tumor que podemos ver en la resonancia magnética, cómo se extiende hacia partes blandas, hacia la región posterior, está en la tibia proximal. ¿Y qué opinan? ¿Qué opina, doctor Delgado? Pues iba bien hasta que se puso mal. Para nuestros amigos, se luxó la La prótesis tumoral. Este componente, señálalo si quieres, doctor Clara, salió de su lugar, según se cayó, ¿verdad? Seguramente se cayó. Es el último. Entonces, Es el último. Ahí. entonces, pues aquí tiene algunos detalles, quizás como lo señalábamos cuando lo discutíamos, el platillo tibial está un poquito alto, el golpe fue bueno también para complicarse de esa manera, y pues hay que reoperarlo. Exactamente. Antes de pasar a las conclusiones, me gustaría, realmente solo hay una pregunta, un espectador anónimo, y menciona cuál es su opinión con respecto a que un ortopedista sin entrenamiento oncológico realice el manejo de pacientes oncológicos. ¿Qué opinan? Híjole, yo creo que es una audacia. Muchas veces en distintos foros yo he dicho que yo no hago artroscopía. Y no me avergüenza, pues. Sin embargo, soy muy respetuoso de los artroscopistas que lo hacen muy bien. Ante un entorno cada vez más adverso, lo primero es sí poder hacer un diagnóstico preciso y establecer lo que decías hace un rato, doctor Clara. La primera limitación es, muy honestamente, preguntarme a mí mismo si estoy capacitado para resolver el problema que se me está presentando, si lo entiendo, y si no, pedir ayuda, enviárselo a las personas que tienen la capacidad de hacerlo y los equipos para hacerlo. Me pasaría como, por ejemplo, con los pacientes de columna, si no estoy capacitado ni es lo que más veo en mi consulta, mandémosleselo a los cirujanos de columna y ellos están entrenados para hacerlo mejor que nosotros. Entonces, establecer mis limitaciones y hacer lo que sí puedo hacer y lo que no, con toda honestidad, enviarlo a quien sí lo pueda realizar de la mejor manera. Continúa la pregunta diciendo, ¿hasta qué punto es recomendable que puedan llegar en el manejo? Es decir, ¿hasta qué punto es recomendable que un ortopedista sin entrenamiento oncológico pueda llegar en el manejo? Yo me quedo ahí con, perdón, una última acotación. Ver lesiones benignas, latentes y activas, nada más. Ahí. Hasta ahí me quedaría. Lo demás, desde la biopsia para adelante ya enviarlo. Ok, por sus conclusiones, muy brevemente. Doctor García, por favor. Bueno, las conclusiones son siempre, si tiene una sospecha muy alta de que se trata de una lesión maligna, manéjela como una lesión maligna. Si un paciente tiene una lesión de sospecha, biopsíala. La biopsia es fundamental. Siempre es necesario tener un estudio de imagen previo a la biopsia. Si no tienes todos los recursos, envíala donde todos tengan todos los recursos. La crítica nunca va a ser de capacidades técnicas del cirujano, va a ser del manejo integral del paciente. Entonces, los equipos multidisciplinarios son una excelente opción para poder resolver los problemas en oncología. Y es la mejor oportunidad. Y no hay que olvidar de un detalle muy importante, que el mejor tratamiento oncológico que le podemos ofrecer a un paciente es el primero. Un segundo o un tercero no corrige a un mal tratamiento inicial. Con eso yo creo que sería mi conclusión. Doctor Linares. Yo creo que es ideal, como en todo esto que hemos estado platicando, planear precisamente tu cirugía, platicar mucho con el paciente, que es una de las cosas más importantes y que van a evitar muchos problemas, y relacionar, por ejemplo, quién puede hacer o quién no puede hacer determinadas cirugías. Definitivamente pueden aplicarse problemas legales, volvemos a repetir en esto. Mucha responsabilidad, ¿por qué? Porque si estás realizando algo que realmente no dominas, que no conoces los principios básicos, entonces estás pasando más allá de la línea que te puede llevar a un gran problema.
cuando llegan pacientes ya operados como los que acabas de presentar, y por ejemplo, el que pusiste de la placa con el osteosarcoma, lo que me encanta es que protegieron perfectamente bien el cuello para que no se fracturara, ¿verdad? Pero pues no tuvieron ni idea de lo que estaban tratando. Entonces, en base a una de las diapositivas que yo les presenté, realmente conocen la patología, conocen interpretar los estudios de imagen. Eso es muy importante. Entonces ya de ahí deriva quién podría o quién no podría. Y como dice el doctor Delgado, benignas sí, pero a veces hemos visto benignas hechas trizas. Y pues mejor consulten, apóyense, no hay ningún problema. ¿Sí? Todo se debe pensar precisamente en el beneficio del paciente. Y para eso, pues bueno, hay muchas otras cosas que tal vez en cuanto a los márgenes quirúrgicos. Si es insuficiente el margen quirúrgico, ampliar el margen quirúrgico. Si cuando se hizo la resección y teníamos la duda, bueno, se puede dejar un marcaje precisamente con grapas para poder hacer una reintervención o una ampliación de los márgenes. O sea, hay muchas cosas que se pueden discutir, pero yo creo que nos alargaríamos demasiado y tratando de dar, pues tal vez, un poco de más respuesta a las preguntas que se están presentando, ¿no? Entonces, todo eso pues va, como se mencionó, a redundar en un equipo multidisciplinario y como lo decía también el doctor Dorian, lo que es psico-oncología debe de apoyarles demasiado al paciente para que tenga así que una mejor reintegración a sus actividades. Yo les podría decir con 4 R's, una sería revisar, o sea, revisar todo su caso, resección, una resección ideal con los márgenes adecuados, todos libres de tumor. La otra R sería reconstruir adecuadamente y la final sería una rehabilitación tanto física como emocional del mismo paciente. Entonces, yo creo que con esas 4 R's yo me quedaría ahorita de momento. Tal vez se puedan ampliar, pero con esas 4 R's yo les dejaría ese mensaje. Excelente. Doctor Delgado, sus conclusiones. Pues mira, me quedo con lo que dice el doctor Linares. Revisar, resección, reconstrucción y rehabilitación. Y otra cosa interesante, si estos pacientes les gustan a todos nuestros compañeros ortopedistas, estamos, me parece que en la mejor disposición cualquiera de nosotros que nos dedicamos a esto, a platicar los casos mediante el colegio, a hacer mesas redondas, y ante la duda, ni duda cabe, yo creo que el doctor Linares, tú, doctor Dorian, podemos apoyar a todo aquel ortopedista que se encuentra en aprietos en uno de estos casos y con mucho gusto estamos para ayudarles y para servirles, aprovechar la experiencia que en verdad nosotros aprovechamos de todos nuestros maestros y llevarla a lo mejor que podamos ofrecer a nuestros pacientes. Y ante la duda, ni duda cabe, preguntar, es simple. Me parece que con eso me quedo y con la revisar, resección, reconstrucción y rehabilitación. Bueno, pues no me queda más que agradecerle a todos y cada uno de los ponentes por su valiosísima participación y sobre todo quisiera pues comentar que estamos parados sobre hombros de gigantes. Recordamos al doctor Luis Felipe Moreno Hoyos. Aquellos que quedamos en esta vida, pues es nuestra obligación continuar con su incansable labor y pues más que nada agradecerles a todos y cada uno por sus enseñanzas.